Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados. Muy buenas noches, sean muy bendecidos todos. Gloria a Dios. Vamos a esperar que los hermanos se conecten. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor. Adoramos el nombre de Cristo. Vamos a esperar un momentito que se conecten los hermanos. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, Stephanie. Gloria a Jesús. Bendecimos a todos los hermanos de la Iglesia de la Alabanza de Guerra. Bendecimos a todos nuestros familiares. Bendecimos a todas las personas que se conectan por primera vez. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a nuestra página, a nuestra iglesia. Gloria a Cristo. Bendecimos sus hogares, bendecimos la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Le saludamos, le bendecimos, le amamos. Gloria a Dios. Sean ustedes muy bienvenidos. Bendiciones, Leoneli, gloria a Dios. Esperando que se conecten los hijos de la alabanza de guerra. Gloria a Dios. Ahí están, gloria a Dios, gloria a Jesús. Bien, mis amados, y en esta noche quiero decirle que hemos recibido muchas peticiones de oración en nuestro pasado video, gloria a Dios, y vamos a estar orando porque este viernes tenemos una vigilia congregacional desde nuestros hogares. Vamos a estar orando desde las 9 de la noche hasta la medianoche, hasta las 12. Amén. Vamos a tener una media vigilia y vamos a estar, gloria a Jesús, orando por todas esas peticiones, a todos aquellos que nos pidieron oraciones. Ya hemos estado orando por ellas, amén, en nuestros grupos de oración, amén, pero vamos a estar de manera activa. Las oraciones que reunamos hoy, las peticiones, estamos orando de manera activa. Este viernes vamos a tener una vigilia. Estamos intercediendo por la humanidad, por las naciones, por todos los países, para que Dios tenga misericordia de nosotros y tenga misericordia de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos a todos los hermanos de la Iglesia de la Alabanza de Guerra que se están conectando. Martina, saludos, bendiciones. Joan, Nairobi, Mirta, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Le bendecimos, mis amados. Bien, y le damos la bienvenida. Sean ustedes muy bendecidos en esta noche. Quiero de manera especial enviarle un saludo a mi hijo que está de cumpleaños hoy, a Jordan Luis Bobadilla Rosario, mi hijo que está en Estados Unidos. Gloria a Dios. Le bendecimos desde aquí, le deseamos muchas felicidades. Que Dios lo bendiga y lo guarde y haga resplandecer su rostro sobre él. Lo guarde en este tiempo de toda acechanza, de enfermedad. Lo cubrimos con la sangre de Cristo, a él y a todos los que se encuentran allá. Gloria a Dios. Todo lo que tienen sus familiares en Estados Unidos y en otros países. Oramos por cobertura, ¿verdad? De los familiares que tenemos lejos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis amados, y le voy a invitar ahí donde ustedes están a que nos pongamos en actitud de adoración. Y en esta noche quiero que adoremos al Señor con esta alabanza que recuerda su obra en la cruz, que recuerda el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Con motivo de la Semana Santa estamos recordando su muerte, gloria a Dios. Y en esta alabanza el Señor nos recuerda el motivo de por qué Él fue a la cruz. Gloria a Dios. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y ponte a adorar al Señor. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos a recordar hoy su muerte en la cruz del Calvario, su sufrimiento, su padecimiento. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.
Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Te damos la bienvenida, Señor, a nuestros hogares. Aleluya. Dolorosa, desde un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Aleluya. Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Aleluya. Le sangraban las heridas que por ti Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien. Pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue Él quien quiso ir. Y fue quien quiso Él puso su ir. vida por nosotros. Por ti, por mí. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Gloria a Dios. Dolorosa, al Calvario a morir. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu sangre derramada. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque ¿qué hubiese sido de nosotros, mi Dios, si usted no hubiese venido a morir en nuestro lugar? Aleluya. A recibir el castigo, Señor, que nosotros merecíamos. Aleluya. El que llevaba aquella cruz. Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vio Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por ti, por mí. Él murió por nosotros. Él fue al Calvario. Aleluya. Él mismo puso su vida. Nadie se la quitó. Aleluya. Derramó toda su sangre. Su sangre pura, su sangre sin mancha, su sangre sin defecto. Para salvar al mundo de sus pecados, de condenación. Aleluya. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, Como oveja, Él mismo se puso como cordero. Él se puso en sacrificio. Él se ofreció. Fue Él quien quiso ir por el amor grande que te tiene. Por su gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, te adoramos, Señor, te damos gracias. Padre, no tenemos con qué pagar tus sacrificios, Señor. No merecemos tanto amor, Señor. No merecemos tanto amor, Señor. Te damos gracias, Padre, por salvarnos, por limpiarnos de todo pecado, Señor. Te damos gracias por ese gran sacrificio que tú hiciste por la humanidad, Señor. Te damos gracias, Jesús. Tú eres grande y santo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Seguimos en la presencia del Señor. Bendecimos los hermanos que se acaban de conectar. Gloria a Dios. Y bien, mis amados, hoy tenemos una palabra. Hoy tenemos un mensaje que le vamos a pedir perdón. Si es un poquito largo, no se vayan de ahí, no se desconecten, terminen de escucharlo, porque son las 7 palabras que nuestro Señor mencionó antes de morir en la cruz.
Nuestro Señor dijo 7 palabras y son palabras que nos dan una gran enseñanza, son palabras de gran importancia porque fueron sus últimas palabras en la cruz. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 27, bendito Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 22, donde más o menos se recrea el inicio de este calvario que él tuvo que atravesar por nosotros, como decía la canción. Y dice en la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, eficaz. Te damos gracias, Señor, por tu muerte y resurrección. Te damos gracias por ese gran sacrificio que hiciste en la cruz, Padre. Me pongo en tus manos en este momento para que seas tú, Señor, guiándome, para que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mi boca, Señor. Para que seas tú, mi Dios, trayendo las verdades del Padre, recordándomelas y haciéndomelas saber, mi Dios, para que este mensaje, Señor, llegue a aquellos, mi Dios, Padre, que necesitan, mi Dios, esta palabra en estos tiempos, Señor, de dificultad. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, esos fueron los líderes religiosos de Israel que gritaban a una, decían crucifíquenlo, crucifíquenlo, sea crucificado. Y esa crucifixión era la peor muerte que se le podía dar a un delincuente, a un reo, a un ladrón en aquella época. Los líderes judíos demandaban que Jesús fuese ejecutado para deshacerse de él, de una buena vez por todas. Los mensajes de Jesús habían confrontado a los grandes líderes religiosos, a los sacerdotes, a los que estaban en el templo, al sumo sacerdote Caifás, y habían enfrentado a varios líderes con las creencias que hasta ese momento ellos tenían sobre lo que era llevar los mandamientos y la ley del Señor que el Señor le entregó a Moisés. Pero ellos se encontraron con una verdad bien fresca, la cual Jesús dijo: no vine a abrogar la ley, sino vine a hacer que se cumpla. Entonces a estas personas no le convenía mucho el discurso del Señor. Y continuamente ellos estaban conspirando y tratando de acusarle. De alguna u otra manera trataban de encontrar defectos en él. Durante 3 años y medio Jesús ejerció su ministerio terrenal y Jesús predicó muchos sermones y dio muchísimas enseñanzas. Habló en parábolas. Pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció 7 palabras, ya no en un monte, ya no en la barca, ya no desde la orilla del mar, sino desde la cruz, desde el madero. La palabra dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor fue a la cruz y por nosotros se hizo maldición. Él fue nuestro sustituto. El Señor se puso en lugar nuestro. El castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él sobre su cuerpo. Amén. Y sufrió nuestra muerte, sufrió nuestro pecado, sufrió nuestro castigo. Y fue llevado a ese madero, ¿verdad? Donde decían que era maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Pero Él se ofreció por el gran amor que nos tiene. Entonces, esas 7 palabras constituyen su último sermón, el último mensaje que el Señor dio. Hemos visto en estos días muchos pastores que han fallecido. Hemos visto muchas personas que han fallecido. Dios decidió llevarlos con Él. Y esas personas están en la presencia del Señor. Todos vamos a pasar por ese momento, ya sea de alguna u otra manera. Amén. Y muchos pastores quizá dieron su último sermón. Quizá este sea el último mío, nadie sabe, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados, sabiendo que morir en Cristo es ganancia. Y que cuando partamos de este mundo terrenal y salgamos de este cuerpo,
iremos directamente a su presencia. Gloria al Señor. Entonces, Jesús mencionó esas 7 palabras y ese fue su último mensaje, su último discurso. Durante 3 años él estuvo enseñando a todos sus seguidores, pero desde la cruz él dijo 7 palabras. Y en esa palabra él demostró que él era lo que él había dicho que era, el buen pastor. ¿Recuerdan el mensaje del domingo de quién es Jesús? Una de sus cualidades que él dijo fue que él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. No hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. En Juan 10, 17, 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que hasta el último momento nuestro Señor Jesucristo estuvo obedeciendo a su Padre. Estuvo haciendo la voluntad de su Padre. ¿Se recuerdan que el nombre de Jesús significa el que iba a salvar al mundo? El Salvador del mundo, eso significa su nombre. Cuando el ángel se apareció a María y le dio la noticia de que ella iba a dar a luz un hijo y que este niño iba a ser llamado el Hijo de Dios, este niño ya venía con esta misión que se estaba cumpliendo en este día. En este momento en la cruz se estaba cumpliendo esa promesa, se estaba cumpliendo el hecho de que nuestro Señor Jesucristo diera su vida por la humanidad. Esa era su misión, ese era su propósito, esa era la asignación que el Padre le había hecho. Él vino a eso, amén, esa era su misión, gloria a Jesús. Entonces, en ese discurso, las últimas palabras del Señor fueron bien profundas, sencillas pero profundas. Entonces, por eso le digo que se queden ahí, porque siempre las últimas palabras que alguien dice son las palabras que le quedan a uno en el discurso. Siempre las últimas palabras del predicador son las que quedan en el corazón del oyente. Así que vamos a reflexionar en esas 7 palabras. Y la primera palabra es una palabra de perdón y se encuentra en Lucas 23, versículo 34. Gloria a Jesús. Dice esa palabra: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fíjense, imagínense la escena. Jesús estaba en el peor de los castigos en ese momento. En el peor castigo que alguien pudiera estar recibiendo. Muchos ahora mismo nos estamos quejando de la situación. Pero imagínense esa situación de Jesús. Momentos antes, Jesús había ido al huerto de Getsemaní. Y dice que él estuvo angustiado hasta la muerte. Y que él sudaba gotas de sangre. Y que le dijo al Padre en oración: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga según yo, sino tu voluntad. El Señor no pasó la copa. El Señor no pasó de él esa copa. Vino un ángel para darle fuerza, diciéndole: tienes que cumplir con el propósito. Y él obedientemente fue, pero él estaba angustiado, él estaba afligido. Él sabía por lo que él iba a pasar. Como ser humano, 100% hombre y 100% Dios, en su humanidad, él sabía en su carne que esto iba a ser bien doloroso. Y en medio de todo este panorama, este escenario donde él es castigado, azotado, burlado, escupido, golpeado, clavaron sus manos y sus pies en el madero, unos clavos tremendos. Para que esos clavos pudieran traspasar esos pies y esas manos, tenían que ser clavos gigantes, clavos verdaderamente que pudieran ejercer esa función.
Y los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos de las personas crucificadas, ofensas, maldiciones, improperio, como cualquier persona a la que le están dando ese castigo, ¿qué va a salir de su boca? Ofensa para el que le está castigando, maldiciones, blasfemia, maldiciones, palabras obscenas. Es lo que sale de cualquiera persona que está pasando por esa situación, donde tú no has hecho nada malo y se te está llevando a una cruz acusándote de algo que ni ellos mismos sabían de qué era que lo estaban acusando. Pero esta vez escucharon otra cosa de parte del Señor, que nunca en su vida ellos habían escuchado de un reo de muerte. Oyeron a ese hombre hablando palabras de perdón, palabras de misericordia. Y este hombre que está en esta cruz le dice: Padre, eleva una oración al Padre Celestial. Ellos sabían que era con Dios que él estaba hablando y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En pocas palabras, el Señor le estaba recordando al Padre su misión y estaba exonerando de culpa, le estaba quitando la culpa a aquellos transgresores, a aquellos que le transgredían. Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencor, sin amargura en su corazón. Él los había perdonado y le pedía perdón a su Padre Celestial. Ahora mismo en esta situación, ¿qué estamos nosotros haciendo? Amados, nosotros no podemos terminar este proceso, salir de esta cuarentena, sin nosotros ponernos a cuenta con Dios. ¿Qué hay ahorita en tu corazón? ¿Cuáles son los rencores o las situaciones que tú tienes con otras personas? Amados, es tiempo de soltar ofensas. Es tiempo de soltar ofensas, de dejar ir ofensas, de soltar ese muerto que llevamos dentro. Que muchas personas llevan rencores de años y amargura de años con otras personas. Y si esta noche vienen a buscar tu alma y tú no te llegas a poner de acuerdo con el hermano, fíjate que aquí Jesús está pidiendo perdón por aquellos que le hacían daño, aquellos que les destruían. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero tú destrúyelo, como hacemos mucho. No, yo lo perdono, yo no tengo nada contra nadie en mi corazón. Pero en el cielo hay un Dios que Él va a pagar su consecuencia. No estás perdonando nada. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia por aquellos que le causaban tanto dolor. Él estaba obedeciendo los mandamientos que Él mismo le había dado a sus discípulos. Porque en el Sermón del Monte, en Mateo 5:44, la palabra dice que el Señor en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas les dijo a las multitudes: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor estaba dando ejemplo de lo que Él había predicado. Él estaba poniendo por obra lo mismo que Él le había exhortado a las multitudes. Él estaba perdonando y pidiendo perdón por aquellos que los maldecían. Gloria a Jesús. Esta palabra de Jesús es un llamado a que cada uno de nosotros perdonemos a todos los que nos ofenden. La oración del Padre Nuestro, que todos nos sabemos de memoria y que la hacemos desde que estábamos chiquititos, dice: y perdona a los que te ofenden. Perdono a los que me ofenden, así mismo como tú me perdonas a mí. El Señor vino a pagarnos una deuda a nosotros. El motivo principal de su misión aquí en la tierra fue venir a perdonar a todos los pecadores. Es decir, que una persona asesina se arrepiente de sus pecados y Dios le recibe con los brazos abiertos. Amados, si Jesús, el Hijo de Dios, descendió, se humilló hasta lo sumo de esa manera, siendo un rey, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar cuando nos ofenden? Dejemos el orgullo, amados.
aprendamos de esta poderosa enseñanza que Dios nos dio a todos desde la misma cruz y padeciendo por nuestros pecados. Así que en esta noche el Señor Jesucristo te dice, no te vayas de este mundo sin perdonar y ser perdonado. Gloria a Jesús. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, yo te perdono, pero Dios que tenga de ti misericordia. Esa no es la actitud, amado. Como cristianos nosotros tenemos que comprender que ese perdón que Jesús llevó a la cruz es para cada uno de nosotros. Él fue crucificado por todos nuestros pecados, amado. Por cada uno de nuestros pecados. Él lo llevó sobre su cuerpo. Amén. Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hay personas que una misma persona le ha hecho varias cosas y la perdona una, la perdona dos, la perdona tres y dice, pero ¿y qué tanto que lo que le van a perdonar? ¿Tú te has puesto a pensar todo lo que el Señor te perdonó? Y cada vez que tú vas a la presencia de Dios diariamente, Señor, perdóname. ¿Hasta cuántas veces el Señor te va a perdonar? ¿No te gustaría a ti que sí que el Señor te perdone? Pues mira lo que te dice el Señor. No te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Calculen eso, a ver. Gloria a Dios. La segunda palabra que el Señor mencionó en la cruz fue de salvación. Y está en Lucas 23, del 39 al 43. La voy a leer en mi Biblia porque es un parrafito que tiene esa palabra tiene un contexto que es necesario leerlo. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, y esta es la segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primero que se salvó con el sacrificio de Cristo. La primera alma que se ganó para el Señor fue un ladrón que estaba colgado al lado de Jesús. Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de dos pecadores y teniendo de ellos misericordia. El Señor estuvo rodeado de pecadores todo el tiempo. Y así mismo terminó. Le crucificaron al lado dos malhechores. Pero fíjense la diferencia de estas dos personas. Uno de ellos se burló, lo escarneció, lo menospreció. Ni en la cruz, ni en el momento, ni en el último minuto de su vida sintió remordimiento ni siquiera. Ni arrepentimiento, mucho menos arrepentimiento, porque el remordimiento o el resentimiento, eso no es lo mismo que arrepentimiento. Y posiblemente así hay muchos en este momento que están en el último momentito de su vida y todavía no se arrepienten. Todavía tienen su corazón endurecido, viendo que no somos nada delante de la presencia del Señor, que somos polvo, que en un minuto, que en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida se puede ir. ¿Y con quién se va tu alma? Pero el otro, ¿qué hizo el otro malhechor? Reconoció su pecado
y dijo, nosotros estamos aquí pagando lo que nosotros merecemos pagar. Pero este hombre ningún mal hizo, él es inocente. En pocas palabras, lo reconoció como Salvador, lo reconoció como hijo de Dios. Se arrepintió, reconoció su error y miró a Jesús con fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pues esta fe de este malhechor agradó al Señor. Y este ladrón no tuvo que ir a hacer un seminario de teología. No tuvo que hacer un discipulado. No tuvo tiempo. Él no tuvo tiempo de doctrinarse. Él no tuvo tiempo ni siquiera de bautizarse. Estaba yo analizando cuando leí esta palabra. Que él no tuvo tiempo de hacer nada de eso. Pero el Señor le concedió la salvación. ¿Sabe por qué? Porque se arrepintió y recibió a Cristo. Reconoció que ese era el Hijo de Dios. Entonces, como le decía hace 2 domingos y el domingo pasado, no es por obra que vamos a ser salvos. No es por obra. No es por obra, amados. No es por obra. Es por fe, es por la fe que pongamos en Cristo, es por reconocerlo que como hijo de Dios, es nacer de nuevo y recibirlo como nuestro único Señor y Salvador personal. Y a partir de ahí usted recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a perfeccionar una obra que comenzó en usted hasta el día que venga Jesucristo. Amados, es hora de arrepentimiento. Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira apariencia. Dios no mira lo que ve el hombre. Dios ve lo que hay en tu corazón. ¿Has recibido a Cristo? ¿Te has decidido ya a recibirle como tu único Señor y Salvador personal? Porque mira, Él está llamando. Con esto que está pasando en la humanidad, Él te está llamando. Él te está llamando. ¿Eres tú como este ladrón arrepentido? Y mira lo que el Señor le contesta. Gloria a Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras nos dan varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Número 1, la salvación es únicamente a través de la fe, como le acabo de decir, no por obra. Y nunca es demasiado tarde para que te arrepientas. Nunca es demasiado tarde. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Dime, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que más vas a gozar del mundo? Amado, no hay gozo en el mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero el Señor dijo, confía porque yo vencí al mundo. Es decir, que el único que te puede salvar de las cosas de este mundo es Él. Número 2, nunca es demasiado pecador como para entrar al reino de Dios. Usted nunca es tan pecador como para no estar listo. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a justos, Él vino a buscar a pecadores. Y lo vino a llevar al arrepentimiento. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Jesús. Número 3, no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Amados, ay santo, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que van a haber muchas sorpresas. Porque una persona entre con una pelada rara a una iglesia, usted lo va a sacar de allí. Porque una persona, pero eso son lo que necesitamos. Mire, a la iglesia mía puede entrar una muchacha con pantaloncito corto. Así, esas son las que el Señor quiere. ¿Sabe? Porque no somos nosotros que lo vamos a cambiar, no es por la fuerza. Es cuando el Espíritu Santo entra en ese corazón y esa persona sienta una gloria de ese amor de Jesús en su corazón, que mira, se quita aretes, se quita lo que ella tenga que quitarse, pero por convicción del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que le dio convencimiento. Entonces nosotros a veces somos tan estrictos y tan reglamentarios que nos parecemos a los fariseos que crucificamos a Jesús. Lo crucificamos. No, que si tú no te pones esta falda así. No, que si no. No, es el Espíritu Santo que transforma a la persona. A un primo mío se arrepintió y decidió ir a una iglesia. Y por una pelada rara que tenía aquí, no lo dejaron entrar a recibir la salvación del Señor, que es gratuita para todos. Y este malhechor que estaba en la cruz en ese momento
No estaba ahí arriba porque era un pecador. Amados, dejemos la religiosidad. Dejemos la religiosidad. Dejemos el fariseísmo. Porque el Señor dice que en aquel día me dirán, y yo no eché fuera demonios en tu nombre, y yo no sané enfermo, y yo no hice esto en tu nombre. Sí, pero yo te voy a decir, quítate de ahí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Nunca te conocí. El Señor perdonó a una que estaba en adulterio, que la encontraron en el mismo acto de adulterio, ya se arrepintió y Él la recibió en sus brazos. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Ah, pues ni yo te condeno, pero ahora vete y no peques más. Porque a partir de que Cristo entre en tu vida, tú tienes que ir dejando cosas y tienes que ir creciendo con el conocimiento de la palabra. Pero ese crecimiento lo da Cristo. Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y Él va a perfeccionar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Así que, amados, dejemos la religiosidad, dejemos la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del Señor. Gloria a Dios. Así que no tenemos que cerrarle la puerta a nadie. A nadie. Desde hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Hay un paraíso. El Señor se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. La tercera palabra es una palabra de amor y de honra. Y está en Juan 19, versículos del 26 al 27. Gloria a Jesús. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria a Dios. Todos sus discípulos lo habían abandonado. Pedro lo negó 3 veces. Así que el único que se encontraba al pie de la cruz acompañando a María en su dolor era Juan. Y Juan se hacía llamar el discípulo amado. Esto se demuestra en varios capítulos donde el Señor llamaba aparte a orar con él a Juan, a Jacobo y a Pedro. Siempre él se llevaba esos 3 con él. Parece que eran un poquito más de confianza con el Señor. Siempre andaba con los 12, pero esos 3 siempre él se iba aparte con ellos a orar. Gloria a Dios. Y Juan, de esos 3, el único que estuvo al pie de la cruz era Juan. Recuérdense que varias ocasiones encontró a Pedro durmiendo también y le dijo, ni una hora podéis velar conmigo. Y en ese momento, quien estaba con la madre de nuestro Señor Jesucristo era Juan, el discípulo amado del Señor. Entonces, era un momento muy duro para María, para una madre, ver morir a un hijo, agonizando, sufriendo, derramando toda su sangre. Allí ella podía ver claramente cómo se había cumplido la profecía que las palabras de aquel ángel, que él salvaría al mundo de sus pecados. Y también ella estaba en su corazón recibiendo todo esto al mismo tiempo. Imagínense todo lo que ella estaba viviendo en ese momento. No es fácil el dolor de una madre que ve morir a un hijo, porque a los hijos que pierden a su madre se le llama huérfano. A las mujeres que pierden a sus maridos se le llama viuda. Pero la que pierde un hijo, ¿cómo se le llama? Y viendo morir a su hijo, agonizando, sufriendo, se cumple una profecía que cuando María va en Lucas 2, del 34 a 35, va a presentar a Jesús recién nacido, va a presentarlo al templo para que reciba la bendición, no el bautismo, sino para que el sacerdote orara por él. Simeón, que era el que estaba en el templo para bendecir al niño, le dice estas palabras. Y les bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará
tu misma alma. Le está hablando a María. Y una espada va a traspasar tu alma. A María le decía eso. Tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, esto que va a pasar en aquel día va a traspasar tu alma con mucho dolor. Pero esto va a ocurrir para que sean revelados los pensamientos de mucha gente. Jesús mostró su amor para su madre María, no dejándola desamparada en ese momento. Se la estaba entregando a Juan para que él la sustentara, para que él cuidara de ella a partir de ese momento. Y usted dirá, pero María tenía otros hijos que lo tuvo con José. Jesús tenía hermanos de parte de su madre María, que los tuvo con José. Recuérdense que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y María no conocía varón. Luego que Jesús nace, entonces dice la palabra que José conoció a María sexualmente y tuvieron otros hijos. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor estaba cumpliendo su obra de redentora en ese momento, estaba cumpliendo con su misión de salvar a la humanidad, de redimir a la humanidad de su pecado, y estaba al mismo tiempo cumpliendo con una obra de amor y de honra hacia su madre. O sea, porque él estuviera pasando por eso, él no dejó su madre a la deriva, él no dejó de pensar en ella. En medio de todo su dolor, él dejó a su madre en manos de Juan, que era el que estaba ahí acompañando. Gloria a Dios. Y este es un ejemplo maravilloso para que todos nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestros hijos, veamos que es importante también el ministerio de la familia. Nuestro primer ministerio es la familia. No confundamos cuando la palabra dice que el que no aborrece padre, madre, hijo y hermano no puede ser mi discípulo. O sea, lo que el Señor quiso decir ahí es que tú no puedes ser un seguidor del Señor si tú amas más a otras personas que a Él. Recuérdense el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y por encima de todo. Y que aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso Jehová nunca te va a dejar. Amén. Pero esa palabra aborrecer no quiere decir que tú vas a odiar a tu papá ni vas a odiar a tu mamá. No, lo que quiere decir es aquel que ama más que a mí. Y aún el que ama más su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, el Señor dijo también: honrarás a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Amén. De que vamos a ser de larga vida sobre la tierra si honramos a nuestros padres y a nuestra madre. O sea, honrar. La palabra honrar quiere decir respetar, reverencia, reconocerlo, cuidarlo, atenderlos. Amén. Y esto se hace con amor. Amén. Y este es un tiempo que estamos en familia para demostrarle a nuestra familia el amor de Cristo. Para que ellos también, si hay alguna persona que no tiene a Cristo en la familia, nuestra familia vean en nosotros este amor que solamente Cristo puede dar. Que seamos de testimonio para nuestra familia. Asimismo, aprendamos de esta palabra que el Señor tuvo cuidado de su madre. La cuarta palabra era una palabra de angustia. Fue una palabra de angustia y está en Mateo 27, versículo 45 al 46. Gloria a Dios. Y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para comprender este significado de estas palabras que fueron tan impactantes de nuestro Señor, tenemos que leer el Salmo 22, que es un salmo mesiánico escrito por David. Amén, gloria a Dios. Y dice así, el Salmo 22 en el versículo 1. Fíjese, en tiempos de David, miren lo que David escribió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El título de este salmo dice: al músico principal Ajelet Zahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Y según los historiadores, los judíos, este salmo era cantado
cuando se ofrecía el sacrificio de la madrugada, cuando los sacerdotes ofrecían el holocausto de la mañana, en tiempos de Moisés, en tiempos en el Antiguo Testamento, cuando le ofrecían el cordero, un ciervo, un corderito al Señor, en holocausto, al amanecer, dice la palabra que ellos entonaban este canto. Este salmo era cantado. Jesús fue el último cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Perfecto, sin pecado, estaba siendo ofrecido en sacrificio. Él también estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Señor vino y puso su vida en sacrificio por nosotros. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito a toda la humanidad. Nos lo regaló. Era un don de Dios, fue un regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, todos nosotros, pecadores, estábamos crucificando al Cordero del Señor. Y en ese momento el Señor dice, expresa esta palabra: ¿por qué me has abandonado? Gloria a Dios. Para que nos demos cuenta que la agonía y el dolor, el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio, no solo el Hijo sufría, sino el Padre Celestial. El Padre Celestial estaba permitiendo que su Hijo pasara por este dolor. Asimismo como a María le dolió y sufrió, el Señor también. Imagino que el Señor sintió ese abandono en ese momento por la carga de pecado que Él llevaba sobre sí. La carga de pecado que en ese momento Él estaba recibiendo, porque dice que por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Mas Él molido fue por nuestras rebeliones. El pecado de nuestra maldad fue sobre Él, sobre su cuerpo. Entonces el Señor, asimismo como a Abraham le dolía llevar a su hijo al sacrificio. ¿Se recuerdan cuando el Señor le pidió a Abraham a su hijo Isaac y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo? Se llevó la leña, se llevó el fuego, pero lo estaba haciendo por fe. Es la misma obra que el Señor estaba haciendo. Él estaba ofreciendo a su hijo por todos nosotros. La diferencia fue que no apareció un corderito sustituto para quitar a Jesús de la cruz, sino que Él permitió que este sacrificio fuera consumado. Y el Padre sintió dolor. Y en ese momento, ver a su Hijo pasar por esto, el Hijo sintió un abandono del Padre. Pero dejó Dios de existir en esos minutos, como hay algunas personas que dicen que el Señor lo abandonó. ¿Se fue de ahí el Señor? No se fue de ahí. Dios siempre está. Dios siempre está con nosotros, aunque nosotros no lo sintamos. Él está ahí. Él siempre nos va a acompañar. Amén. Y es fue un momento de sufrimiento entre padre e hijo. Amén. La quinta palabra está en Juan 19:28 y es una palabra de agonía. La anterior era una palabra de angustia. Esta es una palabra de agonía. Y dice en el nombre de Jesús: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea que todo se había cumplido, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Tenemos que comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no eran solamente los clavos, sino la deshidratación. Señor había derramado toda su sangre y se había deshidratado al rayo del sol, la insolación. Imagínense que todos esos latigazos ahí, esas horas de cargar esa cruz, esos clavos clavados en sus manos y en sus pies, seguro tenía fiebre. El polvo, el polvillo le entraba en las llagas, la arenilla que se levantaba con el viento también, eso le molestaba al Señor, le dolían las llagas, le dolían los latigazos. Los latigazos que le habían dado, los azotes, eran con unos ganchos que le arrancaban la piel.
Entonces él perdió toda su sangre. Amén, él estaba deshidratado. Y como dice en el Salmo 22, también escrito por David, como un tiesto se secó de mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, el Señor, imagínense, hasta la lengua. Cuando uno tiene sed, se le pegan los labios, se le pega la lengua. El Señor tenía sed. Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros, sufrió hasta lo último por nosotros. Es triste como muchos cristianos que no se congregan cuando está lloviendo, cuando tienen calor. Que la sed del Señor nos motive a dar más de nuestra vida para Él. Dejamos de ir a la iglesia por cualquier cosa. No, que me duele la cabeza. Fíjense todo lo que el Señor pasó por ti y por mí. El Señor sufrió la agonía de la sed para que todos nosotros sufriéramos sed espiritual. El Señor le dijo a la samaritana, si supieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que salta para vida eterna. Esa sed que el Señor estaba sufriendo, deshidratado por nosotros, era para que nosotros ahora tengamos sed de Él, sed espiritual, hambre de Él. Y como dice David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. El Señor quiere que tú tengas sed de Él, que tú busques su presencia, que tú te sacies de su presencia, porque hay plenitud en su presencia, hay delicias a su diestra. Gloria a Jesús. La sexta palabra es una palabra de esperanza, y está en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra es la que yo más amo. Esta palabra yo la amo. Consumado es. Todo está cumplido. Todo está pagado. La deuda tuya y la deuda mía se acababa de cancelar. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Dice que inclinando su cabeza entregó el Espíritu. Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada. Su misión había sido cumplida. Lo que Él vino, el propósito por el cual Él nació en este mundo, por el cual Él se hizo hombre, por el cual Él se hizo carne, se había cumplido. Y por eso expresó la palabra griega tetelestai, que en español quiere decir consumado es. Y esto tenía varios significados en tiempos bíblicos. Cada uno de esos significados fueron cumplidos por nuestro Señor en la cruz. Tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba Tetelestai. Es decir, que la batalla había sido ganada. Vencimos. O sea, obtuvimos la victoria. Ganamos. Amén. Y él estaba diciendo Tetelestai. Todo se ha cumplido. Lo pude hacer. Obedecí al Padre. Consumado es. Pagué el precio tuyo. Pagué el precio de la humanidad. Todo ha sido saldado. Gloria a Jesús. Jesús ganó la batalla. ¿Sabe contra quién? Contra Satanás. Por eso yo amo esta palabra. Me encanta la victoria en contra de Satanás. Me encanta la guerra. Entonces en Colosenses 2, oigan lo que dice. Colosenses 2. El que esté sentado, póngase bien en su silla para que se la goce esta palabra. Óiganme bien, amado, porque ustedes no le pueden tener miedo al enemigo. Si es que ustedes han nacido de nuevo. Si es que ustedes han recibido a Cristo. Ustedes no pueden tenerle miedo al diablo. Miren lo que dice Colosenses 2. Versículo del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, ahí que a mí me gusta,
Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Es decir, ustedes saben lo que es un testamento. Ustedes saben lo que es un acta. Los abogados saben de eso, ¿verdad? Hacer un acta. En esa acta dice, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Había un acta que había sido hecha en tu nombre, donde el diablo a cada rato iba a presentársela al Padre y a decirle, mira, tú no la puedes bendecir por esto, tú no la puedes bendecir por esto, tú no la puedes bendecir por esto. Pero ¿sabes qué? En la cruz del Calvario hubo uno, mi abogado, el abogado tuyo, que fue el abogado defensor. Y le dijo al fiscal y al alguacil, óyeme bien, esa persona que tuve ahí, que tenía esa acta, que decía todo lo que ella había pecado en esta vida, me la presentó delante del juez. Y yo fui a la cruz y pagué el precio, consumado es. Y esa acta, ¿te ve cuando usted un cheque le sale mal? Cuando usted está haciendo un cheque y usted le pone nulo, bien grande así, cancelado. Eso hizo el Señor. El acta de los decretos que había en tu contra, que te era contraria, que era el arma que Satanás usaba delante del juez, que es Dios, el Padre Celestial. Mira, esta persona es una pecadora, tú no la puedes bendecir. Esa acta fue anulada, cancelada en la cruz del Calvario. Y dice que Él triunfó sobre los principados, sobre las potestades, que son los demonios, y todo su ejército de Satanás. Dice que Él exhibió a todos los principados, lo exhibió triunfante, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que a mí Satanás no me puede venir a acusar de nada, ni a echarme en cara tú esto y tú lo otro. Porque el que se tiene que ir es Él. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, hablarán, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es decir, que ningún coronavirus me puede venir a mí a acusar ni a enfermar, si Dios no se lo permite. Amén. Pero tomando la autoridad y la obra que Cristo hizo en la cruz, usted puede ir y decirle, enfermedad, sal fuera de mi casa, enfermedad, sal fuera de mi vida, yo te echo fuera, porque por las llagas de Jesucristo y por sus heridas, yo soy sanada, yo soy curada, porque yo he sido lavada con la sangre de Cristo y consumado es. Y consumado es. Amado, Él pagó tu precio. Ya tú no tienes que pagar, Él pagó por ti, Él saldó la deuda, Él saldó el cheque. Y en el nombre de Jesús, que es el que firma el cheque, usted puede ir a girar su cheque. Amado, ¿estamos entendiendo esto? Abogado tenemos a Cristo Jesús. Él es nuestro abogado defensor delante del Padre. Él vino a reconciliarte con el Padre. No hagamos vana la obra de Cristo. No pisoteemos la sangre de Cristo. Es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio que el Hijo de Dios se hiciera hombre para morir por ti y por mí. Recibámoslo en nuestro corazón, que Él es el Rey de Reyes, Él triunfó. Él se ganó un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. ¿Ustedes están entendiendo eso? Con una corona de espina, Él se hizo Rey para siempre. Gloria a Dios. Su muerte fue definitiva. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que entrar al lugar santo una vez al año para ofrecer un corderito que no tuviera mancha, que no tuviera nada. Y ese derramamiento de ese corderito, esa sangre en el Antiguo Testamento, era para perdonar los pecados de esa persona por un año. Por un año, y otra vez otro corderito, y otra vez otro corderito para el sacrificio. Imagínense eso ahora, si Jesús no hubiese venido. Eso duraría horas en la presencia del Señor, con tanta gente que hay en el mundo ahora, que todo el mundo tuviera que ir con un corderito, donde un sacerdote, para que se derramara la sangre y a mí mis pecados me fueran perdonados. Entonces yo peco otra vez, pero yo no puedo arrepentirme sola otra vez. Si el sacerdote, yo no voy donde el sacerdote a confesar mi pecado y a llevarle un cordero. Entonces la época del sacrificio se saldó cuando Jesús,
que fue el último cordero inmolado, quitó el pecado del mundo. Ahora, cuando tú recibes la obra y tú la aceptas por fe, entonces tú eres redimido de la maldición de la ley. Eres redimido de todo eso. Consumado es. Consumado es. Todo ha sido cumplido. Gloria a Jesús. La séptima palabra es una palabra de confianza. Y está en Lucas 23:46. Y dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso fue un grito de confianza, de seguridad, de satisfacción del deber cumplido. Qué bueno es cuando podemos descansar en el Señor. Qué bueno es cuando tenemos la confianza de que Papito Dios tiene los brazos abiertos para que descansemos en Él, para que reposemos en Él, para que tengamos paz, porque Él cuida de nosotros. Jesús, viendo que todo se había cumplido a la perfección, como estaba escrito, incluso como el sol se oscureció, y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió en dos. ¿Sabe qué significa eso? Todos ustedes ven en las películas, ¿verdad?, de la Pasión de Cristo, en ese momento, cuando Jesús expira y dice estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que tiembla la tierra, ¿verdad? Y se ve un terremoto. Y se ve que presentan el templo que se parte en dos. Entonces, el arca, recuérdense que el arca del pacto que guardaba los mandamientos, que guardaba la presencia de Dios, estaba en un lugar que se llamaba el lugar santo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote. A la presencia de Dios y a consultar a Dios, el sumo sacerdote. Presentan eso, que se rompió el velo, y lo dice la palabra, no es una película. Pero como todos han visto la película, para que tengan una idea práctica, cuando se ve que se rompe ese velo, ¿qué quiere decir eso? Que ya yo no necesito un intermediario para hablar con papá. Ahora yo voy, entro a mi aposento, cierro mi puerta, y mi Padre que me ve en lo secreto me recompensa en público. Ahora yo hablo con papá en la ducha, en el carro, en el camino, caminando, y Él me oye, porque yo he sido lavada con la sangre de Cristo, y Cristo intercede por mí delante del Padre. Entonces mis oraciones yo las puedo hablar sin intermediario. Ya yo no tengo que ir donde un sacerdote con un corderito a sacrificarlo para que me perdonen mis pecados. Ahora yo recibí por fe la sangre del cordero que me baña, que me limpia, que me cubre, que me quita todo pecado del mundo. Y ahora yo soy pura delante de los ojos de papá. ¿Qué nos demuestra estas palabras? Que Jesús confió en su Padre al morir, encomendó su espíritu. El Padre estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a la merced de la muerte. Su cuerpo fue bajado de la cruz por los soldados y entregado a José de Arimatea para llevarlo a ser sepultado. Eso está en Marcos 15, 42, 46. Lo pueden leer en su casa. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Sus últimas palabras fueron de encomendarle su alma, su espíritu al Señor. Él no se preocupó por el cuerpo, porque cuando su espíritu abandonó el cuerpo, hay muchas personas que se ocupan de todo lo material para cuando se mueran. Hacen un testamento, que a quién le voy a dejar la casa, que a quién le voy a dejar esto, que si tengo un plan fúnebre, que si compré la caja, que si hay un plan VIP para que cuando me estén velando la gente esté con aire acondicionado y todo eso. Y se preocupan por dejar todo eso. Eso no es malo, eso está bien. Eso está bien. Eso es, usted está preparando todo antes de morirse. Pero ¿y ahora? Que no nos podemos juntar ni con el cadáver. Y ahora que las personas no pueden ir a buscar el cuerpo de su familiar.
y lo tienen todo en funda, en un rincón, en una habitación que usted no sabe ni dónde está el cuerpo de su familiar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el bagazo que queda, eso no es lo que importa. El cuerpo es materia que se pudre en 3 días. El Señor encomendó su espíritu al Padre. Lo encomendó a quien lo tenía que encomendar. ¿Y tú, sabes a dónde irá tu alma? ¿Le has encomendado tu alma al Señor? ¿Ha puesto todo en las manos de Dios para que sea Él que te guíe por el camino eterno? Cuando tus ojos se cierren y tu alma deje ese cuerpo, ¿a dónde irá tu alma? No es tiempo de orar después que te muere, es tiempo ahora que estás vivo. ¿A quién tú le vas a entregar tu vida? La salvación es individual, amados. La salvación es individual. Gloria a Jesús. Cada persona tiene a Cristo en su corazón, nunca se separará de Dios. Ni la muerte. Dice en Romanos 8, 38, 39. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo porvenir, ni el coronavirus, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, mis amados, ojalá todos pudiéramos morir como lo hizo Cristo, entregando nuestro espíritu al Señor, cuyo manjar fue hacer la voluntad del Padre en todo tiempo. Eso fue lo único que el Señor quiso. Ojalá podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, vivir es Cristo, pero morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estoy ganando la vida eterna. Y tu cuerpo duerme hasta la venida del Señor, pero tu espíritu va directamente al Padre. El Señor le llama a los que han muerto en Cristo, le llama a los que duermen. Y los que duermen en Cristo resucitarán primero. Así que dile ahí al Señor, como dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá sea también nuestra oración esa. Una oración de confianza en el Padre Celestial, de que Él tiene cuidado de ti y de que Él quiere lo mejor para ti. Son las mejores manos en las que tú puedes confiar. Gloria a Jesús. Procuremos hacerlo así y pidamos la gracia del Señor. Entonces vamos a tener la fuerza que tuvo Jesús para afrontar esa pasión sin una queja a la hora que podamos con confianza ir al Padre Celestial y decirle: Padre, consumado es mi obra aquí en la tierra. Consumado es. Encomiendo a ti mi espíritu. Que esta palabra produzca en ti salvación y vida eterna. Yo te quiero invitar ahí donde tú estás a que hagamos una oración. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, porque son nuevas cada día tu palabra, Señor, porque cada vez aprendemos más de ella, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque resucitaste al 3er día y te levantaste de los muertos. Gracias, mi Dios, por tu sangre derramada por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque podemos tener vida eterna, porque tenemos esperanza en ti, Señor. Hoy te recibimos como Señor y Salvador. Entra, Señor, entra a nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, te damos por cada una de las personas que estuvieron escuchando tu palabra y que esta palabra produzca fruto en ellos, Señor, que no caiga en tierra vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Bendecimos a cada hermano. Mi mamá Dora Vitar está por ahí. Gloria a Dios. Giselle Luna, los bendigo en todo momento, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el domingo a las 9:30, donde estaremos compartiendo lo que es el poder de la resurrección. Vamos a estar meditando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Les bendigo, abrazo, beso y mantengámonos en comunión orando en todo tiempo sin cesar. Les bendigo, mis amados. Chao.